Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos regala, bien sea a través de las ondas radiales o a través del Internet. Y el propósito de este programa es aprovechar los recursos que nos da la iglesia para poder llevar la palabra de Dios a todos los oyentes en las naciones donde tenemos audiencia. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, pero antes yo quiero recordarles nuestra página en internet www.unavozeneldesierto.org, a través de la cual puede volver a reproducir este programa y los programas que produce mi esposa Diana en Para Ti Mujer. Bueno, y como podrán ver, o los que nos pueden ver por el Zoom, pero por la radio, hoy tengo dos invitados especiales. Bueno, la hermana Eloísa nos está acompañando y también el hermano Timoteo Anderson. Él se encuentra en Cúcuta, en Colombia. Él es un misionero, hijo de padres misioneros que llegaron a Colombia junto con su esposa Lynn hace varias décadas. Él trabaja con la Alianza Evangélica. Él hace parte o trabajó en la composición o recopilación del famoso himnario Celebremos su Gloria y del himnario digital Gloria, que estoy seguro que usted o lo usará en su congregación o lo ha practicado y disfrutado. Bueno, también tengo otro invitado especial desde los Estados Unidos, de Chicago, ¿o qué ciudad? El doctor Teoría. Francisco Teoria, el doctor Francisco Marchán. Él es un hermano venezolano. Él es doctor en música con especialidad en ejecución de viola. ¿Se imagina? Es un doctorado solo para un instrumento, pero también es maestro de escuela. Enseña la música a los alumnos allá en los Estados Unidos y bueno, nos va a estar acompañando en esta tertulia pequeña que vamos a tener. Hoy el programa es dedicado a los himnos. Pero antes yo quiero recordarles un versículo de la Biblia. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todos hemos pasado por este pasaje. Incluso en Efesios hay un versículo parecido, la misma motivación, que nos hablemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todos también debemos recordar que la iglesia cristiana nació sobre las bases del pueblo de Israel y por lo tanto los salmos eran cantados por el pueblo. Incluso nuestro Señor dice que antes de salir al Monte de los Olivos, antes de la negación de Pedro, allá en Mateo 26:30 nos dice que cantaron el himno durante la Pascua, ¿cierto? También vemos en la Biblia que Pablo y Silas, allá en Hechos 16, mientras estaban en la cárcel, cantaron himnos a Dios. Y dice que los presos oían y hubo un terremoto, e incluso salieron libres de esa prisión. Y sabemos también por el libro Apocalipsis que se va a cantar en el cielo, se le va a glorificar a Dios. Y por eso ha parecido muy prudente hoy tener esta invitación con estos invitados de hoy para que hablemos de los himnos, hablemos de esta belleza que hoy en día se ha ido decayendo o disminuyendo. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes, hermanos Timoteo y Francisco? ¿Cómo ha sido la relación de la música y el canto piadoso a través de los tiempos para poder llevar el mensaje cristiano? Me llama la atención una de sus primeras preguntas en cuanto a cómo el canto cristiano ha sido útil a través de los tiempos en llegar a diferentes etnias, diferentes lugares en el ministerio de la iglesia. Un himno que está en más de 2.500 himnarios y se usa en algunos himnarios con 3 melodías diferentes. O sea, el mismo himno, pero tiene 3 tonadas. El texto ha sido traducido a casi todos los idiomas donde se conoce el cristianismo.
y donde sea que se canta, se comunica con las necesidades espirituales del corazón humano. Un escritor ha dicho, mientras haya cristianos en la tierra, se seguirá cantando. Y después de esto, en el cielo, veremos eso algún día. Es el himno, Loores dar a Cristo el Rey. La letra... Loores dar a Cristo el Rey, suprema potestad de su divino amor, la ley postrados aceptar de su divino amor, la ley postrados aceptar. Se relacionan varias anécdotas interesantes al uso de este himno. En alguna ocasión, un misionero pionero en la India, el pastor Scott, se propuso visitar una tribu remota en las montañas del cual se decía que nunca habían escuchado el nombre de Cristo. Estando cerca ya al lugar de esa tribu, de repente fue rodeado por una banda salvaje de guerreros asesinos, todos apuntando sus lanzas directamente a su corazón, sabiendo que pues sería una muerte rápida. Por instinto, el misionero cae de rodillas y, sacando su violín, cierra los ojos y comienza a tocar y cantar su himno favorito en el lenguaje comercial de aquella región. Llega a la estrofa que dice: naciones todas, escuchad y obedeced su ley de gracia y de santidad, y proclamarle rey. Tímidamente se atreve a echar una miradita y, para su gran sorpresa, descubre que cada lanza iba bajando y los ojos de algunos de los guerreros comienzan a derramar lágrimas. Scott pasó los próximos años de su vida predicando y ministrando el amor y la redención de Dios a aquellas tribus. Dios, en su providencia, usó, sí, un simple himno como medio para presentar el evangelio a una etnia de paganos muy necesitados de la palabra. Dice la última estrofa: naciones todas, escuchad y obedeced su ley de gracia, de santidad, proclamadle rey. Con la celeste multitud del trono en derredor, alzad canción de gratitud a Cristo, el Salvador. Sigamos con el doctor Francisco, hablando de pronto o ampliando un poco más esa pregunta, si le parece. ¿Qué relación ha tenido la música y el canto piadoso en la difusión del mensaje cristiano? Ha tenido un enorme impacto. La música que viene de la iglesia y los compositores que la iglesia ha producido hoy día son venerados y tocados en las salas de concierto, pero no son tocados en la iglesia. Por la misma razón que el hermano pastor decía de que la música ha estado decayendo para entrar cada vez más música barata en la iglesia, pero ha habido grandes compositores, Bach, Telemann, Händel, solamente para comenzar con tres, los cuales se tocan hoy día y se estudian en las universidades seculares. Mi hija tiene un título en música en la universidad, una universidad secular. Hubo un semestre donde se estaba estudiando la vida de Bach como ministro de música en la iglesia. Entonces, la música de esos hermanos hoy día alaba al Señor y ahora al Señor en una sala de concierto donde los músicos son inconversos, el público es inconverso, pero a través de la música creada por un siervo de Dios para alabar a Dios, Dios es glorificado y alabado en las salas de conciertos hoy día.
¿Por qué podemos decir que anteriormente existían todos esos grandes músicos que usted nos recuerda, pero ya hoy en día ya no hay Tan, cristianos? O sea, yo estoy hablando música espiritual a esa misma altura. ¿Por ah, qué? es que tenemos un problema ahora. Usted está tocando otro problema. Nosotros no vemos música de categoría hoy día por la entrada de lo que se llama la adoración contemporánea. La adoración contemporánea, musicalmente y espiritualmente, ha sido un desastre en la entrada de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia, la adoración contemporánea está basada en la música mundana. ¿Cuál es el objetivo de la música mundana? Dos cosas. Uno, entretener, y el otro, hacer plata. Entonces, cuando usted tiene un himno como el que el hermano Timo puso al principio, el compositor no estaba pensando ni en hacer plata, ni estaba pensando en entretener. Estaba pensando en adorar al Señor y hacer que esa música penetrara el corazón del oyente para alabar y adorar al Señor. Ese sistema no existe en el día de hoy, por eso no tenemos compositores que hay de esa categoría en el día de hoy, porque la iglesia no le importa, no los necesita. Hay compositores cristianos que todavía existen, pero trabajan profesionalmente porque la iglesia no los emplea. Entonces, lastimosamente, el posmodernismo, la comercialización, el amor al dinero, ha hecho que se pierda ese deseo de poder adorar y de poder impactar la sociedad, ¿no? Realmente es una pérdida, ¿no? Exactamente. Déjeme ampliar un poquito más. Por ejemplo, cuando el hermano Timo y usted, tal vez en su niñez o yo, o en las iglesias de hoy, pensábamos en el grupo de adoración. El grupo de adoración era la iglesia. El centro de la música de adoración en la iglesia era el coro. Ahora no. Ahora el modelo de adoración contemporánea es el modelo mundano de un grupito chiquito de mocosos cantando música para entretener y para mover el esqueleto. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos hoy día. Para la música de la cual nosotros estamos hablando, somos nosotros una minoría y las iglesias una minoría que pueden seguir el sistema que yo creo que que está en la Biblia, que era el sistema de un coro en el templo. Ese sistema pasó a la iglesia cristiana primitiva, a la iglesia de nosotros en la primera parte del siglo XX. El coro es el centro de la adoración, no un grupo de mocosos para entretener y mover el esqueleto. Entonces, ese sistema mundano es el que ahora copia la iglesia. Sí, bueno, y este programa de hoy, el propósito ha sido que saltemos la importancia de los himnos y los cánticos espirituales, ¿no? Hablábamos de que Colosenses nos menciona los salmos y el hermano Timoteo antes de grabarnos nos estaba enseñando de que antes de la música hebrea había música, ¿cierto, hermano Timoteo? Es interesante hablar sobre el tema de la música. Creemos que con tantos medios que tenemos actuales, aparatos únicos, pues que la música es un invento recién. Sin embargo, arqueólogos han encontrado instrumentos antiguos que datan años. Desde luego que estos instrumentos, pues no estamos seguros cómo los tocaban, pero instrumentos sí existían hace tanto tiempo. Fue ya en los tiempos de Moisés, el tiempo de éxodo de Israel de Egipto, que encontramos también las primeras partituras musicales para poder, bueno, no contaban con codafinales, sibelius, dórico, pero esos caracteres cuneiformes de una tablilla de cerámica de hace más de 3 milenios y medio sí nos divulgan los sonidos, las melodías encantadoras que los investigadores han logrado descifrar de la antigua cultura burrita. Fue en aquel mismo tiempo, a unos 1,200 kilómetros al sur de la antigua ciudad amorreo cananita de Ugarit, en Siria. Un hombre, por cierto, muy preparado,
luchaba con su problema de la ira. Cayó en gran desgracia por ser homicida y fue desterrado de su país. No pudiendo hacer uso de su excelente educación, se resigna a pastorear ovejas, actividad en que pasó 40 años de su vida. Sin embargo, aquellos años no fueron del todo perdidos, ya que meditaba acerca de Dios allá en el campo. Alcanzó a escribir algunas poesías e himnos. Al último, las lecciones que aprendió cuidando a las ovejas, meditando en verdades espirituales, le sirvieron para desarrollar las cualidades apropiadas para ser libertador de una gran nación. Un pueblo que, a pesar de momentos de crisis, terribles fracasos, todavía existe. Un himno que enseñó a aquel líder durante el despertamiento de la fe de aquel tiempo se ha cantado durante 3 milenios y medio. Ese salmo es testimonio personal de que el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Aunque es probable que las técnicas burritas para hacer partituras musicales en carácter uniformes se conocían también en Egipto, el pueblo hebreo estaba demasiado concentrado en huir de Faraón para transcribir las melodías con las cuales Miriam dirigió sus cantores mientras trepaban arrastrándose por las barrancas del lado oriental del Mar Rojo. Por no contar, con esa partitura usamos una hermosa tonada del puertorriqueño Rafael Cuna, que de haberlo conocido, es probable que la hermana de Moisés lo hubiera utilizado más bien con sus músicos. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Pasamos la batuta. Muy bien, realmente nos sorprendió, ¿no? Con ese salmo. Qué bueno. Siguiendo un poco el orden. Bueno, los himnos de los salmos pasaron a los himnos, ¿cierto? La iglesia primitiva comenzó a desarrollar los himnos. ¿Qué podemos decir de esa iglesia aún después de Pentecostés que comenzó a extenderse por todas las naciones? La Biblia pues nos muestra una doxología, ¿cierto? Que seguramente fueron unos himnos, ¿cierto? En Romano aparece una. Pero ¿qué podemos pensar de esa historia, de esos himnos, en la medida en que fueron extendiéndose la iglesia cristiana? ¿Qué podemos no sé si hay registro de esos himnos antiguos o cuál es el himno de esos cristianos de los más antiguos que se han conservado hasta el día de hoy? ¿Existe algún registro de eso? Yo no creo que existe un registro de la música. Sabemos que cuando leemos el Nuevo Testamento que hay algunos pasajes que se ve que son letras de himnos. Se ve que son letras de himnos, pero no creo que podemos nosotros conseguir qué música tenían. Solo sabemos que son himnos por la estructura de las letras. Ahora, también hay un factor cultural y económico muy interesante con respecto a la música en la iglesia primitiva, no la música en la iglesia que nosotros conocemos hoy. Pero resulta que la música era en esa época antigua una cosa elitesca. Por ejemplo, la música en el templo tenía laúdes, tenía salterios, tenían trompetas, tenían arpas. Ahora, esto no lo sabemos por eruditos cristianos, lo sabemos por eruditos seculares. Los músicos en el templo estudiaban 5 años para poder optar a ser miembros del coro del templo. O sea, era una estructura altamente profesional. Las arpas y los salterios y las trompetas, sobre todo las trompetas metálicas, no creo que era una cosa que cualquiera podía tener o que pudiera hacer como hoy día
que se pueden conseguir millones de instrumentos manufacturados baratamente por máquina. No, en esos tiempos tenía que ser cada uno por uno, hecho a mano por un constructor altamente especializado. Un Entonces, artesano. artesano. Como consecuencia, entonces la música, cuando estamos hablando que la Biblia que nos parece casual, arpas y salterios, nosotros creemos que todo el mundo toca arpa y todo, no, todo el mundo no tocaba arpa, todo el mundo no tocaba salterio, eran los profesionales especializados del templo. Ahora yo creo cuando aparece la iglesia primitiva, entonces esa estructura es totalmente perdida. Habría algunos cristianos que podrían tocar, tal vez en Roma habría algunos músicos que podían tocar, pero no existía la estructura musical que existía en el templo, sino el canto, por lo que parece en el Nuevo Testamento, es más vocal. Como en las congregaciones de hoy día, donde usted ve congregaciones que no tienen un piano o no tienen un guitarrista especializado, que tiene que hacer cantar a capela. Entonces yo creo que la adoración en el Nuevo Testamento es mucho a capela, pero esto es solamente una deducción a partir de lo que yo leo en la Biblia, que es más a capela que una cosa tan altamente organizada y profesional como en el templo. Entonces por eso no creo que tampoco habría muchos músicos en la iglesia cristiana como para escribir la melodía. Entonces por eso nos quedan algunas de las letras en las epístolas. Muy bien, muy bien. ¿El hermano Timoteo tiene algo más que aportar? Bueno, es interesante que sabemos más de algunos de los primeros músicos de la era cristiana. Sabemos dónde nacieron, cuándo nacieron, que muchos de los músicos actuales que salen de Nashville, uno de los músicos, bueno, algunos creen que el primer gran músico no fue judío, no fue griego, era de la madre patria de España, Aurelio Clemente Prudencio. No traje el material que tengo sobre esta persona tan interesante, pero el himno Fruto del Amor Divino es un himno que viene del siglo IV, donde un abogado que fue magistrado en España, luego llamó la atención al emperador y lo llevaron para Italia, para Roma, y él luchaba en contra de los problemas de los gladiadores, otras cosas que a él le fastidiaban. Se jubiló como a los 58 años, bueno, y escribió 10,000 estrofas de diferentes himnos. Uno de los himnos están casi, bueno, la mayoría de los escenarios hoy día, fruto del amor divino, que vale la pena conocer, una letra muy profunda, muy bíblica, y que curiosamente sabemos más de él que muchos de los autores, compositores de música, de los light, de los coritos light que hoy se cantan en nuestras iglesias. Pues de pronto en otra ocasión yo traigo el material que tengo sobre Aurelio Clemente Prudencio, pero es una satisfacción que uno de los primeros grandes compositores, porque las primeras iglesias, como ya hemos dicho, cantaban los salmos, los himnos hebreos, y es solamente ya en el siglo IV donde vemos ya una himnología propiamente cristiana, que se diga. No sé si es un parte que contesta lo que estamos hablando. Sí, sí, claro. Me sorprende que haya sido un español, como usted dice, el mayor compositor de himnos. Interesante, realmente. No despreciemos nuestra tradición. Aunque soy vikingo, nacido en Colombia, me da mucho orgullo ser parte de nuestro pueblo nacional. Entonces, bueno, usted también me había preguntado un poquito en cuanto al himnario Celebremos su Gloria. Ah, sí. Vamos ahorita a llegar a él. Ahorita Okay. llegamos a ese himnario porque tiene su propia historia, ¿no? Yo sé que eso tiene...
Me llama la Correcto. atención algo. Antes de que hablemos de la importancia de Lutero y de la Reforma Protestante, ¿no? Porque pues ellos consolidaron mucho. Creo que hay que hacerle honor a los cantos gregorianos, ¿cierto? Si no estoy mal, históricamente fue antes de Lutero, ¿cierto? Sí, ¿O no? lo que pasa que no creo que los cantos gregorianos son tan importantes para nuestra discusión hoy día. Los cantos de gregorianos son im- supremamente importantes para la historia de la música, pero no para la historia de la música en la iglesia, porque los cantos de gregorianos, como bien lo dice, era una invención del Papa Gregorio. O sea, cuando el canto gregoriano aparece, ya la iglesia católica, ya la iglesia primitiva ha dejado de ser la iglesia primitiva y se ha convertido en la iglesia católica que hoy conocemos, y los cantos gregorianos son una expresión de adoración de la iglesia católica. Ahora, yo no estoy en contra de eso, solo estoy diciendo que ya la iglesia católica, los cantos gregorianos pertenecen a otro tipo de traducción, de tradición, que no nos pertenece a nosotros exactamente. Sin embargo, son de gran valor en la historia de la música occidental. Una pregunta, antes de salir de los cantos gregorianos, ¿tienen alguna riqueza Sí, doctrinal? claro que sí. Los cantos gregorianos son inclusive los que comienzan toda esa trayectoria que nos lleva a la música occidental de hoy en dos y tres y cuatro voces. O sea, son la base de la historia de la música occidental. En ese caso, la música cristiana de Udía viene de los cantos gregorianos también. Pero ya los cantos gregorianos no son cantados porque están muy lejos en el tiempo. Son utilizados ya como una especie de estudio escolástico. Yo los conozco, yo los estudié en la universidad y los estudié, como ya le dije, como parte del desarrollo de la armonía. Por ejemplo, había un canto gregoriano y hace 1000 años a uno se le ocurrió poner otro canto encima y a otro se le ocurrió poner otro canto encima. Entonces ahí nació esa idea que nosotros tenemos hoy día de cantar en dos, tres y cuatro y más voces. Ah, sí, de ahí viene. De ahí, por eso ellos son importantes, pero no son tan pertinentes a nuestra discusión espiritual hoy día. Ok, muy bien. Entonces empecemos a hablar de la importancia de Lutero y la reforma protestante en la música, el canto, pues para la iglesia cristiana, ¿no? Tiene su importancia. Lutero vino a rescatar la doctrina, a la palabra, ¿no? El estudio de la palabra, pero la música también tiene su componente, ¿cierto? Ustedes, ¿qué me pueden decir, el hermano Timoteo? El canto al pueblo, porque hasta ese momento se había profesionalizado bastante lo que era la liturgia en las iglesias, y Lutero devolvió al pueblo el privilegio de participar en el canto. Eh, el, Cuando uno piensa en lo que, a ver, Juan Sebastián Bach tenía sobre su escritorio, donde él compuso tanta hermosa música, tenía, creo que son 68, los 68 libros que escribió Lutero estaban todos sobre su escritorio. Wow. eh, Se dice que para cada domingo él tenía un oratorio nuevo para el canto en la iglesia. O sea que no eran coritos, él escribía un oratorio para cada domingo. Debía haber sido algo espectacular poder asistir a la iglesia cuando él estaba participando como ministro de música. Claro, pues durante 100 años prácticamente se olvidó a Bach, y fue un siglo más tarde cuando Mendelssohn lo descubre y dice que este es bueno, una joya para la humanidad, tan así que cuando mandaron ese cohete al espacio, pues una de las cosas para mostrar si es que hay habitantes en otros mundos, era un disco de oro. ¿Con qué? Con la música de Bach, como lo mejor que ha podido producir La la humanidad. humanidad. Sí. Sí, correcto. Eh, no sé quién más Hay, quiere compartir, porque el experto en Doctor ese tema Francisco. sí es hermano Francisco. hay, hay dos cosas muy importantes que el hermano Timo ha mencionado aquí. Primero, no podríamos nosotros hablar de Bach
o pensar de Bach si no pensamos en la Reforma y no pensamos en Lutero. El hermano Timo tiene toda la razón. Todas las escrituras de Lutero estaban en el escritorio de Bach. O sea, Bach seguía a Lutero, era un luterano, es más, era un músico luterano de corazón. La segunda cosa importantísima que el hermano Timo menciona es el canto congregacional. Hasta ahora, incluso viniendo desde la tradición del templo, pasando por la iglesia católica, la música era profesional, relegada a una clase alta, altamente entrenada de músicos. Pero cuando Lutero introduce el canto congregacional, eso tiene una implicación filosófica enorme. Ahora no es que solamente va a haber unos músicos entrenados y pagados y profesionalizados y todo lo bueno que nosotros quedamos, sino tú, cristiano, vas a cantar también. Tú eres parte de la adoración y de la alabanza a Dios. Ahora, ¿cuál fue la implicación enorme de eso en la sociedad? Que ahora no todo está relacionado solo a una clase alta, sino que el pueblo, el cristiano, el creyente se convierte en un motor de la sociedad. Entonces, eso nos lleva a la enorme prosperidad de los países protestantes, porque eso lleva a otra categoría totalmente diferente, que es la iniciativa personal. Entonces, ahora no tenemos que esperar que el conde o la aristocracia decida algo. No, tú, con tu iniciativa personal para alabar y adorar al Señor, tú trasladas eso a tu vida secular y entonces esto se convierte en una fuerza económica y social y cultural enorme que pone a los países protestantes a la vanguardia de la historia. Sí, esa es siempre se ha pensado que debido a esa raíz protestante es que Europa llegó a ser la potencia que es, ¿no? Y España no fue así. No, España precisamente porque fue, pero me llama la atención Francia, ¿no? En Francia pudo desarrollarse aunque se mantuvo católica, ¿no? Francia viene a ser como no, una excepción. hay países católicos que se han desarrollado, por supuesto que sí, está Italia, está Austria, está Francia, indudablemente. Pero cuando nosotros vemos el contexto general, incluso que Francia llegó a ser una potencia en el siglo XIX, a la final el país que se convirtió en la primera potencia después de Francia fue Inglaterra, que era un país protestante. Y después de Inglaterra vino los Estados Unidos. Tanto es así que a pesar de que Francia, Italia y Austria son países hoy día importantes, ¿cuál es la locomotora de la economía de Europa? Alemania. ¿Cuál Sí. es el país más importante del mundo? Los Estados Unidos. Yo me estoy acordando cuando yo estaba joven leyendo un artículo en un periódico venezolano que describía a los países protestantes como los países donde todo el mundo se quiere ir. Sí. ¿A dónde te quieres ir tú? Yo me quiero ir a Estados Unidos. A pesar de que Francia, hay inmigración en Francia y Francia es un gran país. A mí me encanta la música de Francia. La gente, no vemos la gente en China haciendo cola para irse para Francia. Hace cola para venirse a los Estados Unidos. Y son países protestantes. Y lo interesante es que todo eso comienza en la idea que Don Timo introdujo. Comienza cuando todos nosotros ahora nos unimos para adorar y para alabar a Dios en canto. Muy bien, y es que Lutero vino a rescatar el sacerdocio universal Amén. y por lo tanto la adoración universal. Ya Exacto, no, ¿cierto? O sea, exacto. y ustedes tienen razón, Dios no quiere que solo un grupo selecto de músicos de buena voz le adoren o aprendan a servirle. Dios quiere es que todos los rescatados, todos los llamados participemos congregacionalmente. Y tienen razón. Gracias a eso es que hoy en día participamos y no solo somos espectadores, como pasaba en la Iglesia Católica antes, ¿no? Muy Ujú, bien, ¿no? exacto. No, Eh,
Y nos estamos entrenando porque todos nosotros vamos a cantar allá arriba. Sí, sí. En el cielo vamos a cantar sin importar qué tonada, ¿no? Exacto, está Bueno, desafinado. A lo mejor la- todos vamos, no, en el cielo vamos a cantar todos afinados. sí, 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 claro, la voz va a estar redimida. Exacto. Bueno, tengo una pregunta. Bueno, hablando hoy en día, ¿es válido usar todo género musical sin distinción en el culto? Una excusa, por ejemplo, para usar la bachata, el vallenato, es que se usa con ánimo evangelístico, pero todos sabemos que no siempre es así, porque dentro de la misma iglesia o en el culto al domingo, en pocas palabras, pues se usa todo tipo de música. Si sabemos que en la Biblia no aparece la tonada, ustedes bien dijeron, podemos percibir la letra, o sea, una letra cristocéntrica como la doxología. ¿Qué podemos decir de que hoy en día se haya traído todo género musical? Lo piadoso es que usen la letra correcta y sin importar la música. ¿Qué opinan de eso, cada uno de ustedes? Usted me perdona si voy a ser cortante. A mí me parece lo más absurdo e ignorante decir eso. Déjeme explicarle. En términos de una persona que no ha estudiado música, no sabe música. Una persona que no ha estudiado música o no sabe música sabe instintivamente qué música sirve para cada ocasión. Déjeme explicarle. Por ejemplo, si usted va a un desfile, ¿verdad? El ejército no va a marchar con una balada, ¿verdad? Tiene que ser música rítmica, una marcha. Ahora, si usted va a llevar a una muchacha que usted quiere proponerle casarse a un restaurante a comer, usted no pone una marcha, te pone música lenta y suave. En otras palabras, la música se tiene que adecuar al momento o al uso que se le va a dar. ¿Qué quiere decir eso? Toda esa música que usted ha mencionado, la bachata. ¿Cuáles son las otras músicas que usted mencionó? La bachata, el rock, Vallenato, el a unos vallenato, corridos mexicanos. los corridos. Eso no es música mala. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa música? Todo el mundo sabe cuál es el objetivo de esa música. Bailarla. Ahora, no vamos a entrar en discusión si bailar es malo o es bueno, pero el objetivo principal de ese tipo de música es bailar. Ahora, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer a la iglesia? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a una fiesta? No. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a adorar y vamos a expresar la alegría del Señor a través de la alabanza, pero no vamos a bailar. Ahora, ¿cuál es el problema con el baile? El baile está, el objetivo del baile es gratificar el cuerpo. ¿Por qué eso es peligroso? Porque ¿cuál es la base de la carne? El cuerpo. Entonces, una música que está diseñada específicamente para gratificar el cuerpo no puede servir para inspirar al corazón a alabar, a adorar, a reflexionar, Aunque tenga una música cristianizada, digo, una letra cristianizada, ¿cierto? porque eso es una contradicción. Cuando usted, por ejemplo, vamos ahí otra vez, hermano. Usted está en una fiesta, están bailando bachata, corrido, lo que sea. ¿Esa gente está pensando en la letra? No. Es más, si yo llego a una fiesta y una persona está bailando una bachata y le digo, ¿qué es lo que dice la canción? Pues, ¿qué me importa a mí? Lo que me importa a mí es estar bailando. O sea, el tipo el objetivo que tiene esa música hace que la letra sea tan irrelevante que es sencillamente un ruido. O sea, no tiene ningún significado. Correcto. Entonces, yo no creo que por el hecho de que están diseñadas para un objetivo totalmente diferente, esa música sirva para adorar al Señor. Ahora, eso no tiene nada que ver con la intención de un verdadero cristiano que se
convertido recientemente. Sí, puede tener muy buenas intenciones en el corazón, pero eso no sirve. La otra cosa que yo voy a decir, hay cosas que por su propio diseño se pueden convertir para otro uso, pero hay cosas que por su propio diseño no se pueden convertir para otro uso. Por ejemplo, en el idiomario Celebremos, hay mucha música de grandes compositores que el editor, Mr. Timo, pensó que esa música se le puede poner una letra, se puede utilizar la letra para alabar al Señor, y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pero, ¿qué pasa cuando usted tiene algo para lo cual usted diseñó que es totalmente diferente? No puede cambiar el diseño, déjeme explicarle. Por ejemplo, imaginemos una iglesia, ¿verdad? A la iglesia alguien decide donarle un bus, ¿verdad? El diseño de ese bus, que es para transportar gente, sirve que nosotros alquilamos ese bus para utilizarlo para el Señor. Pero supongamos que a alguien se le ocurrió regalarle a la iglesia una motocicleta. Yo no, la hice en contra de las motocicletas, pero ¿podemos nosotros utilizar en una iglesia la motocicleta? No, el diseño de la motocicleta no permite que nosotros podamos adaptar esa cosa para ese vehículo para el instrumento. Lo mismo pasa con la música. Hay música a la cual usted puede adaptar por la música, por ejemplo, de Cuán grande es él. Eso es una música de una canción folclórica sueca. Entonces usted puede adaptarla para alabar al Señor. Pero usted no puede adaptar la bachata, en mi opinión, la salsa, el merengue, el corrido. Eso es para bailarlo. Eso es música de fiesta. Eso no es Correcto. música de iglesia. Correcto. Ahora, finalmente, para traer, tenemos un problema enorme que a lo mejor usted no vio porque usted es muy joven, pero el hermano Timo lo ha visto. Cuando yo era joven, hermano, había una distinción clara entre el mundo y la iglesia. Nosotros los cristianos se esperaba que nosotros nos comportáramos de una forma diferente. No solo se esperaba que los cristianos se comporten de una forma diferente, se vistan de una forma diferente, ¿verdad? Ahora no. Ahora, esa distinción no se hace claramente. Entonces, hay cualquier cosa del mundo ahí más o menos que podamos medio citar. Todo se ha, esa distinción entre el mundo y la iglesia se Diluido, ha, sí. se ha diluido. Entonces, en vez de un blanco y un negro, ahora tenemos un gris. Todo un gris conjunto ahí, un gris. Pero ¿qué es lo que es? No sabemos. O Gris sea, claro, gris oscuro, más oscuro, casi negro, casi blanco, no termina siendo sabemos. un camaleón. Exacto. Sirve para ambos ambientes. Tal vez venimos a la esencia que usted decía antes, la comercialización a eso de que sirva para la iglesia y sirva para el mundo. Lamentablemente, ¿no? Perdóneme, hermano, y no me haga comenzar por eso y voy a ser breve. ¿En qué se basa la música del mundo? La música del mundo se basa en estrellas que hacen plata. Usted no ha visto que tenemos ese sistema en la iglesia ahora. Ahora hay estrellas cristianas. Sí. Hay estrellas cristianas que hacen como Marcos Witt, que hacen un montón de plata con la iglesia, y no solo con la iglesia, ahora hacen un montón de plata afuera. Porque si hacen música lo suficientemente mundana que al mundo le gusta, el mundo la va a comprar. La Y si toma son como buenos, romántica. He exacto. visto que, he Y visto si que son la buenos, letra la adaptan para que pueda sonar como el canto a una novia, de un esposo a una novia, ¿no? Se mimetiza, eh, camaleón. exacto. Hermano Timoteo, como el tiempo nos está avanzando, me gustaría que usted nos diera su opinión sobre esto, pero tuviera en cuenta algo. ¿Qué pasa con las danzas? Porque ahorita el hermano Francisco nos hace caer en cuenta de que la música me lleva a mover el cuerpo, pero en las iglesias se ha traído la danza hebrea. Por poner un ejemplo, entonces sería incorrecto e improcedente dentro del culto de oración, porque la danza termina yo expresándome. ¿Qué opina de esa parte usted? Siempre me hace recordar del lema de la cadena BBN, que ustedes sí disfrutan en Bogotá, nosotros, pues acá en Cúcuta, habría que escucharlo por computador, pero es el lema de ellos en cuanto a escoger la himnología, la música que tocan, es que quieren música que no mueve la cadera, sino el corazón. Amén. Y a mí me parece una gran verdad con eso.
Cuando hablaba el hermano Francisco en cuanto a himnología, música que es difícil distinguir, me hace recordar de un cantante mundano de salsa muy conocido que llegó a conocer al Señor. Bueno, gloria al Señor que llegó a los pies de Cristo. Sin embargo, pues quiso usar ese mismo medio de su salsa, simplemente cambiando la letra de algunas o de muchas de las canciones que podía haber escrito. Y alguien alguna noche en una discoteca de Cali tomó todos los CD de este músico y pusieron los CD disque cristianos a tocar, y pasó toda la noche en la discoteca y ninguno se dio cuenta que estaban tocando salsa cristiana. Ahí con su baile, con sus luces, con su desenfreno, bueno, lo que es yo no conozco pasar una noche en una discoteca, pero uno más o menos tiene la Una idea, vigilia. exactamente. y la gente no, estaban pura letra disque cristiana, pero que se sentían a gusto en ese medio que pues no consideramos que es como muy de iglesia, tocando esa música. Y ahí, yo me acuerdo de un estudio bíblico que teníamos en Cúcuta con personas que apenas estaban interesadas en las cuestiones de la Biblia, y que se me ocurrió una noche terminar tocando lo que para mí era un himno. Y de una vez una de las personas se escandalizó y dijo, pero eso es una ranchera, porque la música de una vez le confundió. No, para mí la letra era muy cristiana, pero él se sorprendió, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que estamos adorando a Dios con una ranchera? Entonces me parece muy importante lo que el hermano Francisco ha estado planteando, que sí hay música que el mundo tiene mejor percepción que nosotros mismos en cuanto a lo que es apropiado. Bueno, dejo esa inquietud. Y con respecto a la danza dentro del culto de adoración. Perdóname una vez más que sea cortante, hermano. Eso es lo más absurdo que yo he escuchado. Déjeme explicarle de dónde viene eso, ¿verdad? Eso viene del Salmo 150. El Salmo, vamos a concentrarnos en todo lo que dice el Salmo 150. El Salmo 150 dice que le adoren con trompetas, con flautas, con arpas, con salterios, con panderetas, con címbalos, y vuelve a enfatizar con cuerdas y danza. Ahora fíjate, estamos hablando de 8 elementos en el Salmo 150. ¿Cuál es el elemento que ellos hablan? Danza. Pero vamos allá. La primera cosa, cuando siquiera apenas menciona danza, está hablando la familia de los vientos metales de los instrumentos, trompetas, de nuestros instrumentos modernos, trompetas, trombones y cornos. Flautas, está hablando de los instrumentos de viento madera, flautas, oboes, clarinetes, fagotes. Está hablando de cuerdas, violines, violas, chelos, contrabajos. Y después él vuelve a reiterar más tarde en el Salmo 150, cuerdas, guitarras, bandurrias, mandolinas, panderetas y címbalos. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta. Hay un instrumento de enorme importancia en la adoración contemporánea. Yo diría que es el instrumento más importante en la adoración contemporánea, y no está mencionado ahí, y no está mencionado en toda la Biblia, a pesar de que era muy popular. ¿Cuáles creen ustedes? Los tambores. Ahora, ¿cuál es la importancia de la ausencia de los tambores en el Salmo 150? Es que los tambores habían aparecido en la civilización como 3000 años antes. Los tambores estaban presentes en Canaán, en la Mesopotamia, en Egipto. Ahora, pero ¿por qué los egipcios no utilizan los tambores? Tiene que haber una razón, pero no vamos para ahí.
porque los tambores son los que exageran el ritmo para que nosotros podamos bailar más violentamente. Ahora, en ninguna parte del templo el objetivo era bailar, el objetivo era entrar en la presencia de Dios. Tú no necesitas tambores. Ahora, sí necesitas panderetas para enfatizar un poco el ritmo. Vamos un poco a los símbolos y vamos con la danza. Cuando la Biblia dice símbolos, los fanáticos de la adoración contemporánea creen que son símbolos que nosotros tenemos que son de un cuarto de metro de amplio. No, los símbolos de los que habla la Biblia son los símbolos de 10 centímetros de ancho. Esos son los símbolos resonantes. O sea, no tiene nada que ver con los símbolos de hoy día. Símbolos resonantes, usted se imagina que son los platillos de una batería. No, son 4 o 5 veces más pequeños. Y los símbolos normales eran unos símbolos que se ponían entre los dedos, que algunas traducciones ponen castañuelas. Lo que quiero decir es que los instrumentos de ritmo estaban presentes en el Salmo 150, pero no los instrumentos para exagerar el ritmo como los tambores. Y ahí vamos con la danza. Cuando nosotros vamos a la danza, es una danza más colectiva. No es una danza de hombre y mujer. Es una danza más colectiva de celebración, como cuando el Mar Rojo, que se dice que las mujeres danzaron, ¿verdad? Sí, Ahora, cántico de María. exacto, el cántico de Miriam. Ahora, con respecto a la danza, los fanáticos de la adoración contemporánea quieren introducir la danza porque la danza es una parte importantísima en el mundo. Sin danza no hay mundo, ¿verdad? Entonces ellos quieren introducir eso disimuladamente, que porque Salmo 150 dice danza. No, para hablar de la danza tenemos que tener un coro, tenemos que tener maderas, tenemos que tener metales, tenemos que tener todo tipo de cuerdas, y entonces podemos comenzar a hablar de eso. Pero si no hablamos de eso, primero, la danza es totalmente irrelevante. Segundo, no hay danza en el templo. ¿Por qué? Lo más impresionante es que cuando usted lee crónicas, están los porteros, estaban los que lavaban los pisos, estaban los que tocaban el arpa, por nombre los que tocaban los salterios, los que cantaban, los que dirigían la música, estaban todo el personal del templo. Y también está el personal político y militar de Israel. En ninguna parte aparecen los danzantes. ¿Por qué? Porque no existían. Yo creo que la danza era una expresión de alegría del pueblo fuera del templo. No Correcto. Sí. templo, no en el contexto de la adoración. Sí. Ahora, si nos vamos al templo, no hubo danza en la iglesia primitiva. No vemos que Pablo dice, Pablo y los discípulos danzaron. Esa palabra no aparece en todo el Nuevo Testamento, ni aparece en el Apocalipsis en el cielo. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes danzaron. No, no aparece. Entonces, ni en el templo, ni en la iglesia primitiva, ni en la iglesia moderna, hasta el siglo XX aparece la danza. Ahora, con este mimetismo, como usted lo dice, y con con esta mentalidad donde tenemos que crear cosas que puedan ser compatibles con el mundo y la iglesia, entonces, claro, la danza es perfecto. La última cosa que voy a decir en contra de la danza no expresa nada. La única cosa que puede danzar un grupo es darle vida a una explosión de alegría. Pero usted ve un grupo de danzas, ¿qué le dice eso usted a su corazón o a su mente? Eso gratifica su vista, gratifica sus ojos, pero no gratifica su corazón. Su corazón está vacío viéndolo mover los movimientos graciosos. La danza para mí es la expresión del arte menos útil para expresar los sentimientos del corazón y para conectarse con Dios en alabanza y adoración. Correcto. Es la música. Correcto. Sí, sí. Me imagino que el hermano Timoteo tiene la misma opinión cerca de esto, ¿no, hermano? Me gusta la ubicación de algunas de las iglesias tradicionales. Yo me acuerdo que estábamos con Bruce del Monte en una cruzada en Costa Rica y parte del tiempo estábamos en una iglesia metodista donde estaba ubicado el coro. Estaba atrás en el balcón, no se podían ver a los cantantes.
una de las cosas que a mí me choca son los grupos de alabanza en muchas iglesias donde no pueden pararse quietecito los cantantes. Para mí será mi pecaminosidad, mi sensualidad, pero yo tengo que cerrar los ojos porque ver a esas mujeres meneando, danzando durante el culto, aún en iglesias que uno dice, pues iglesias tradición bíblica, iglesias, no, pero no pueden estar ahí paradas, sino que yo como persona tan pecador, tan carnal, Son yo viendo distractores. eso a mí me distrae, Claro, distraen. Yo no puedo ver eso. Por Esa es la eso opinión no, que yo tengo de la danza, me distrae. no, Igualito, no, me distrae. por eso no soy amigo de los grupos de alabanza, porque todas las iglesias donde he estado, donde tienen 4, 3, 5 personas ahí adelante, y siempre hay que tener algunas mujeres. Y la forma en cómo se visten y todo eso, no voy a decir que es una forma estrambótica, pero meneando, danzando, para mí, no es, como dice muy sabiamente el hermano Francisco, distrae. Bueno, eso es lo que... Sí, está bien. Bueno, el tiempo se nos fue esta primera parte de este programa de hoy, porque ha sido muy enriquecedor. Cada aporte de cada uno de ustedes. Yo les doy las gracias al doctor Francisco Marchán, al hermano Timoteo, a la hermana Eloísa, que está acompañándonos, ayudándonos allá en Cúcuta. Y quiero recordarles a los oyentes que en la página web www.unavozeneldesierto.org puede volver a escuchar este programa. Estará ubicado en el menú de la Reforma, de Historia de la Reforma. Y en la página, en el canal Una Voz en el Desierto INTL. En YouTube, podrá ver de nuevo este video para que lo recomiendo. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias, hermano Timoteo. Muchas gracias, hermana Eloísa. Y nos encontraremos en nuestro próximo programa. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto. If you gave